Nos vamos a acercar en los próximos minutos a una actividad que vamos a tener tanto hoy como mañana en la Biblioteca Municipal de Durango. Estamos hablando de una serie de charlas, ya veremos si son exactamente charlas o no, bajo el título Series de televisión de calidad, historia, mitos y claves para entender mejor las series. Y tenemos al otro lado del teléfono al analista de series, entre otras cosas, que se va a encargar de impartir estas dos sesiones, Marc Ambit, a quien saludamos ya. Egunon, muy buenas, Marc. Bueno, buenos días. Bueno, analista de series y vamos a hablar de series de televisión de calidad. Me imagino que hoy en día no parece que vayamos a andar escasos de tema del que hablar, ¿no? No. Por eso justamente vamos a necesitar 2 sesiones y 4 horas en total para hablar de todas las que hay y todas las que ha habido, que algunas se nos han olvidado en el camino, pero que hay un montón de hace unos cuantos años que están francamente bien todavía. Está claro que vais a hablar, porque ya lo anunciáis, historia, mitos, claves. Si te pregunto un poquito por la historia, ¿dónde crees que podemos poner ese inicio, digamos, un poco de las series? Pues seguramente en los 50 nos tenemos que ir ya medio siglo para atrás o más, cuando empezó un poquito el boom de la televisión y de la ficción televisiva, ¿no? Y hay un montón de series que seguro que la gente conoce de aquella época y que hay que volver a revisitar seguramente. Si hablamos de cosas como La hora de Alfred Hitchcock o La dimensión desconocida, hay series muy potentes de aquella época, o Perry Mason, por ejemplo, ¿no? Ahí empezó todo. Lo que pasa es que con el tiempo que ha ido pasando, pues el lenguaje televisivo ha ido cambiando, el espectador también ha ido cambiando, y al final estamos siendo como mucho más exigentes y le pedimos a las series muchas más cosas de las que les pedíamos antes. Pero en realidad todavía si vemos eso, las series de los años 50 y 60 y somos un poco selectivos, encontramos verdaderas joyas y cosas que todavía hoy en día nos encantaría ver. Se puede decir de todas formas, Marc, que las series han sido un formato ligado a la televisión desde siempre. O Sí, prácticamente. lo que pasa es que tiene sus raíces en realidad se hunden en otra parte, se hunden seguramente en los seriales radiofónicos, y en realidad una cosa que ocurre muy curiosa en todas las televisiones del mundo cuando abren, sea la televisión americana, sea la BBC o sea televisión española, por poner un ejemplo, o Euskal Televista, da lo mismo, todas empiezan por el mismo lugar, que es bebiendo de otras fuentes, como puede ser el teatro, puede ser la radio, la literatura, y los primeros años de vida de cualquiera de estas televisiones, sus series tienen mucho que ver con eso, con adaptaciones a otro medio, ¿no? Por decirlo así. Poco a poco esto va cambiando y la televisión y la ficción seriada en televisión va encontrando su propio lenguaje. Entonces hoy en día no tiene nada que ver el lenguaje televisivo de algo como por ejemplo True Detective o The Walking Dead, no tiene nada que ver con las series de los años 50 o 60, ¿no? Para que el oyente se haga una idea, si se acerca, por ejemplo, esta tarde a las 6:30, empieza la sesión, más o menos, ¿cómo va a ser la estructura de la sesión? Pues la estructura va a ser primero partida en 2 días, para que nos dé tiempo a hablar con calma de todo y de todas esas series que decías antes, que hay muchas. La primera parte justamente va a estar dedicada al tema de la historia y del repaso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí, para acabar terminando explicando en realidad qué ha cambiado, cuán diferentes son las series de antes de las de ahora. Y cuando decimos de antes, podemos estar hablando tal vez de hace solo 10 años o 15 años, ¿no? Que es cuando se empezó a producir el cambio grande. Así que completaremos, digamos, una especie como de viaje en el tiempo en la primera sesión. Y luego en la segunda sesión acabaremos de meter un montón de temas más relacionados con las series, desde autores importantes de series, que si te gusta una serie concreta puedes ir a ver todas las demás que ha hecho, porque seguro que te gustarán también. Aprenderemos un montón de terminología propia de las series de televisión, palabras un poco extraños que solo se usan en el lenguaje televisivo. Y haremos recomendaciones de todo tipo para la gente que venga, las series que más le gusten. A partir de esas series descubriremos otras que seguro que también les gustarán. Todo eso en 4 horas, que no está mal. Más de 350 series acabaremos mencionando en esas 4 horitas. Vas a tener de todas maneras ocasión de, no sé, ilustrar con, no sé, si imágenes y vídeos o algo. Se nos escapa eso un poquito ya. No. Tendremos ocasión sin duda alguna. De hecho, parte de la intención es, aunque el tiempo es reducido, que veamos trozos de series, trocitos pequeñitos, pero escenas muy importantes que nos explicarán precisamente, nos ilustrarán esos cambios que decíamos de lenguaje, de cómo ha cambiado la manera de contar cosas, la narrativa en televisión. Lo haremos con un montón de imágenes y con un montón de sonidos incluso. Jugaremos a adivinar las series con las sintonías y adivinarlas con las carátulas y adivinarlas con personajes
y acordarse de un montón de cosas que seguro que la gente que venga le gustará recordar. ¿Nos has dado algún pequeño marco temporal cuando has dicho, bueno, el mundo de las series que quizá tampoco había cambiado tanto o no había dado ese salto hasta hace quizá 10 o 15 años? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa hace 15 años, al inicio de siglo? Pasan muchas cosas. Esto es una de las cosas que contaremos con mucho detalle en el seminario, en las charlas, pero para darte una pista y dar a los oyentes una pista, una de las cosas fundamentales que nos pasa es que se complica. Las tramas se complican un montón y se complican en el sentido de que hasta entonces, y podemos hacer el ejercicio de pensar en series de los años 60, 70 e incluso 80, la mayor parte de series importantes y reconocidas tenían un solo protagonista o dos. Y poco a poco esto va cambiando y cada vez hay más personajes, y con más personajes las tramas se complican mucho más. Y como se complican mucho más, el oyente pasa de ser, o el telespectador de hecho, pasa de ser una cosa así como muy pasiva, que solo veía las series y ya está, y pasaba la noche o la sobremesa, pasa a ser un espectador que quiere saber más, que quiere jugar con los secretos, con qué le pasará a este personaje, acabarán estos dos juntos, acabarán casándose, ¿no? Todas estas dudas y estos misterios son los que le gustan al espectador, y esto empieza a partir de los años 90, algo así. De todas maneras, yo diría que para completarlo y para que se entienda bien, y ya digo que mañana le daremos más cancha al tema, pero hay otro factor muy importante que debemos resaltar, que es el éxito importantísimo de las cadenas de cable premium americanas, es decir, esas cadenas por las que tienes que pagar, tienes que abonarte, como aquí era en su momento Canal Plus, para recibir un contenido que era un contenido selecto, especial, como muy hecho a medida para un espectador que quería más. Y a partir de ese éxito, las demás televisiones evidentemente se fueron añadiendo a esta tendencia y acabaron prácticamente todas haciendo un poco lo mismo, ¿no? Me estoy imaginando la respuesta, pero por si acaso te lo pregunto. ¿El éxito de público y la calidad han solido ir acompañadas o no necesariamente? Perdona, decía, se me ha escapado un poco de la pregunta. Sí, decía si el éxito de público ha solido ser acompañado con una calidad en las series o ha habido un poquito de todo. No, en absoluto, en absoluto. Y de hecho es una de las cosas que descubriremos, que había un montón de series muy, muy buenas y muy, digamos, avanzadas a su tiempo, en los años 70, 80, que no tuvieron respuesta del público. No, el público no estaba todavía del todo preparado para eso. ¿Algún ejemplo? Perdona que te corte, ¿algún ejemplo, por ejemplo? Sí. Mira, yo diría que uno de los mejores ejemplos es Twin Peaks, ¿no? Twin Peaks es una serie mítica, pero que en realidad no la vio demasiada gente. Aunque al final ha acabado pasando a ser una especie como de icono y de mito, en realidad no tuvo unas grandes audiencias, por eso de hecho tan solo duró un par de temporadas, y era un poco porque el público no estaba preparado para eso, para eso tan bueno en realidad, ¿no? Y la ves hoy en día y parece una serie hecha justo para, hoy, ¿no? Y de hecho este mismo año van a reprender un poco el camino, ¿no? Con Twin Peaks y las nuevas temporadas. Así que veremos precisamente esas series que no han tenido éxito y que hace falta, casi diría yo, reivindicar, ¿no? Y que el buen seriéfilo, si le podemos llamar así, al que le gustan las series de hoy en día, seguro que le va a interesar echar un vistazo atrás y descubrir esas pequeñas joyas un poco ocultas, ¿no? Supongo que tendrás que hablarnos también o explicarnos un poquito esto de las temporadas, porque es verdad que ahora todo el mundo, primera temporada, segunda temporada, pero hombre, yo recuerdo cuando era chaval, uno veía, yo qué sé, el equipo A o el Coche Fantástico y no, no sabía realmente qué capítulo era ni qué temporada, a veces no iban en orden y aquello era un sin Dios. Claro. Es que además es muy curioso, estaba en el clavo perfecto, porque fíjate que esas series tan míticas de los 80, como podría ser el equipo A, decías, el Coche Fantástico, el Halcón Milenario, no, como era el Halcón Callejero, ¿no? Bueno, pues todas estas en realidad no nos importaba en absoluto ni el capítulo, ni la temporada, no nos importaba nada, porque en realidad, y ese fue el gran cambio que vino después, las tramas no eran nada complejas. Empezaba un episodio y se acababa al cabo de 40 minutos y ya está, y te ibas a hacer otras cosas y esperabas que la semana que viene hubiera otra aventura de MA y de Aníbal y toda esta gente, ¿no? Y daba igual, porque el capítulo iba a ser otra cosa muy parecida, pero otra cosa distinta, no había que seguir nada, no había que preocuparse por nada. Hoy en día todo esto no tiene nada que ver con la narrativa de series que hay en televisión hoy en día. Hoy la gente espera, demanda que las series sean complicadas. Incluso en series tan, podemos decir, sencillas, como podría ser Friends o algún tipo de comedia televisiva, incluso en estas hay ese punto de fondo de Ross,
¿cómo se Rachel, llamaba? ¿no? Y Rachel, exacto, lo que salía. Ross y Rachel se van a casar al final, van a acabar juntos o no. Incluso allí está ese punto un poco culebronesco, ¿no? Para que te enganches a las series, porque en realidad de lo que se trata y lo que les interesa a la gente que produce televisión es que te enganches a las series. Por eso se llaman así, series, ¿no? Para que te enganches. Has tocado otro tema también muy interesante, el hecho de que hay algunos formatos de 20 minutos, normalmente comedias, y luego hay otros de 40 y pocos minutos que vienen a ser como las series grandes, entre comillas, ¿no? Sí. Que es, me imagino, una distinción que no es si a nosotros... En fin, sí que parece que aquí de todas maneras vivimos un poco al margen, ¿no? Porque aquí como que se encargan las series de 90, de 80 minutos, que son casi como películas, un poco incomprensibles para los que estamos un poco acostumbrados a ver el formato americano, ¿no? Y seguramente ese es uno de los motivos por los cuales cuesta encontrar series de mucha calidad en España, que las hay, ¿eh? Pero cuesta encontrarlas porque el prime time aquí en España es enorme, empieza a las 10:30 y acaba como a la 1 de la noche, y entonces los que producen esas series tienen que adaptarse a ese prime time largo, por lo tanto producen, lo has dicho muy bien, casi películas, ¿no? Y eso es un esfuerzo enorme para un guionista y para un equipo de producción. Tener que producir cosas como Isabel, por ejemplo, una serie magnífica, semana a semana, ¿no? Con un itinerario de rodaje muy duro, y tener que rellenar 90 minutos de pantalla televisiva es mucho más complicado que rellenar, por supuesto, 40 o 20, ¿no? Y eso simplemente se debe a la dinámica un poco, digamos, de la cultura televisiva, ¿no? Entonces el prime time en Estados Unidos es mucho más corto, empieza antes y es más corto, y ya está, y no tiene más, ¿no? Entonces se adaptan a ello. Te voy a preguntar ya un poquito, trayéndolo a la actualidad. Hombre, coméntanos un poquito, ¿cuáles son tus series favoritas de la actualidad y si tienes alguna histórica así que te guste también? Sí, claro. ¿Cuánto rato tenemos, Miquel? Bueno, algunos minutos, dejémoslo Venga, ahí. Hago una selección rápida, ¿eh? Yo diría que las míticas, aquello un poco para empezar por el principio, yo diría que nadie puede llamarse seriéfilo si no ha visto muchos capítulos de cosas como La Dimensión Desconocida, por ejemplo, en inglés la Twilight Zone, ¿no? Es de los años 50, la ves hoy en día y todavía te sorprende, ¿no? Una serie de ciencia ficción absolutamente perfecta, con creo que 6 temporadas o 7 temporadas, y en media hora tienes una historia que empieza, que acaba y que te sorprende siempre, ¿no? Esa es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Luego, si avanzamos, volveríamos a Twin Peaks que te mencionaba antes, ¿no? Por ese cambio tan increíble que generó y por ese ver por primera vez, yo diría, cine en televisión, ¿no? Que era una cosa que no estábamos nada acostumbrados. En la misma época teníamos cosas como habíamos dicho el equipo A, y imagínate, compara el equipo A con Twin Peaks, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y de las series más modernas, pues te puedo decir que habrá muchas, por supuesto. Yo soy muy fan de una serie muy poco conocida que se llama The Shield, El Escudo, que os recomiendo a todos los oyentes que ahora mismo vayáis a buscar alguna manera de verla, porque es una serie policíaca absolutamente espectacular y muy reciente. Por ejemplo, yo no dejaría pasar cosas como Fargo, por ejemplo, y me he dejado por en medio Lost, y me he dejado, en fin, tantas cosas. No quiero aburrir a la gente, pero hay un montón. Hay un montón de series. Oye, ya que nombras Lost sí. De verdad buena. Digo porque yo aguanté una temporada y dije, esto no va a ningún lado. Eres de los que la dejó, ¿eh? Sí. Oye, hay gustos para todos, solo faltaría. Yo soy muy fan y yo diría, en todo caso, diría que Lost es muy buena, para mí lo es, pero creo que es más importante que buena. Es más importante para la televisión, que en realidad todo lo buena que pueda llegar a ser, o si te gusta más o menos, llegó en un momento perfecto, un momento ideal en el cual Internet ya había llegado, todo el mundo hablaba de las series que veía, nos podíamos descargar de manera, aunque fuera pirata, esas series al día siguiente, a las horas de que ese capítulo hubiera sido emitido en Estados Unidos. Había toda una comunidad detrás de gente traduciendo a toda velocidad para que pudiéramos disfrutar de esos capítulos, y esa complejidad narrativa tan absolutamente demencial que llegaba en algunos casos, como tal vez fuera el tuyo, a que hubiera espectadores que dijeran, bueno, basta, esta gente me está mangoneando aquí casi con el guión y me está llevando por el camino de la amargura. Toda esa complejidad es algo que no habíamos visto nunca, al menos no de una manera tan popular, ¿no? Por eso Lost es una de las claves en la nueva era de la televisión, ¿no? Vale, un par de cositos ya, detalles casi ya, a título personal que te pregunto. En esos nombres que seguramente irán saliendo, ¿algún hueco para Aaron Sorkin, por ejemplo? Por supuesto. ¿Qué pasa, que eres fan, Miquel? Soy fan número 1 del ala oeste de la Casa Blanca y de Newsroom también.
Y de Newsroom también. Fíjate que El ala oeste de la Casa Blanca es una serie que es del año 99. Es decir, incluso llega antes de lo que llamamos ahora la tercera edad de oro de las series de televisión. Es una de las pioneras en ese sentido. Yo creo que hay pocas series tan absolutamente bien escritas como esa. Fue además un ejercicio titánico por parte de este amigo Sorkin, porque él tenía la necesidad incluso de escribir absolutamente todos los guiones de todas las temporadas. Imagínate, 23 capítulos por temporada, 1 hora de televisión, y escribía, ya sabéis cómo escribe este hombre sus series, con un montón de diálogos y con una profundidad absolutamente increíble, ¿no? Mira, justamente hoy estaba hablando con un compañero que estábamos comentando el tema de las elecciones americanas y de los republicanos estos días, que si Donald Trump y todo esto, y nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo funciona el tema de la política americana? Y digo, bueno, habrá que ver otra vez El ala oeste de la Casa Blanca, porque ahí te lo cuentan todo, cómo funciona la política americana y probablemente la política en todo el mundo, ¿no? Sí, yo reconozco que cada par de años, las 4 primeras temporadas donde estuvo Sorkin metido con todas sus pezuñas, las revisiono, me encanta. Claro que sí, muy bien hecho, Miquel, claro que sí. Porque además es muy curioso, Miquel, porque tenemos la ocasión hoy en día de hacer un ejercicio muy curioso, que es ver, yo diría a caballo, ¿no? Un poco, ver las primeras temporadas del ala oeste de la Casa Blanca y después tragarte un capítulo de House of Cards, por ejemplo, donde tenemos a una manera totalmente diferente de comprender la política, el ala oeste, democracia, todo muy bonito y todo muy idealista, y luego House of Cards con la revista máximo, que es Frank Underwood, ¿no? Con Kevin Spacey, y ver cómo están las dos caras de la moneda ahí perfectamente representadas. Y para acabar, porque al final también el tiempo se nos va a escapar, si no, te pregunto por el lunar que tengo yo en mis visionados, que no la pillé a tiempo y después nunca me ha dado por ver, pero todo el mundo dice que es una serie importantísima y también muy especial, The Wire. Sí, claro. Bueno, claro, es que es uno de los efectos que tiene The Wire, ¿eh? The Wire es una de esas series que están en una lista que podríamos llamar la lista de series que tengo pendientes y que todo el mundo me obliga a ver, ¿no? Pero que no acabo de decidirme, ¿no? Casi ese sería el título de la lista. Porque es una serie que comprendo que hace falta una cierta dosis de paciencia. Porque al final es un cambio de paradigma espectacular en cuanto a las series de detectives y policías. En vez de hacer cada capítulo un caso policial, lo que hacen es coger un caso policial y desarrollarlo a lo largo de una temporada completa. Con lo cual, es una serie que tiene su tempo, ¿no? Tiene su espacio, necesita su espacio y necesita un espectador con muchas ganas. Y oye, si no, como lo decías, esto del lunar, decías, ¿no? Pues sí. Si tenemos lunares, pues los vamos a disfrutar. Al fin y al cabo, algún día nos decidiremos, ¿no? A verlas. Oye, hay demasiadas, Miquel, hay demasiadas. No vamos a dar abasto para todas. Igual si no te pregunto sobre esta última para acabar, igual alguien me pega, Juego de Tronos. Que es verdad, que está en todas partes ahora. No habíamos hablado todavía de Juego de Tronos. Tenemos que hacer otra entrevista, Miquel. Sí, yo creo que sí. Juego de Tronos. Es tan fácil engancharse a Juego de Tronos. Es tan fácil. Cabría decir tal vez que hay mucha gente que empezó, vio un par o 3 de capítulos y no le acabó de enganchar. Y es porque es una historia muy compleja con muchísimos personajes y al principio cuesta acabar de situarlos todos y de relacionarlos. Pero a la que llega el 6º capítulo estás tan enganchado que tu vida ya no tiene sentido sin ella. Ay, yo diría que en nuestra vida también, si no tuviésemos las series, habría que inventarlas. ¿Qué haríamos? Exacto, ¿qué haríamos ahora? ¿Qué haríamos? ¿Cuántas horas libres tendríamos también? Es verdad, no puede ser. Las cosas como son. Mark and Beat, vamos a dejar aquí la entrevista invitando a todos los oyentes a que se pasen jueves, viernes de 6:30 a 8:30, creo, ¿no? Sí, más o menos. Intentaremos respetar ese horario, aunque seguramente nos iremos por las ramas hablando de 1000 series diferentes y qué sé yo. Vaya usted a saber dónde acabaremos. Pues ahí queda la invitación, Mark and Beat. Es que ricasco, gracias, muy amable por atendernos, a seguir bien y hasta la próxima. Es que ricasco, gracias.